Welcome back. We are joined again by Trita Parsi. Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsible Statecraft. Además, es un autor galardonado, reconocido durante 6 años por la revista Washingtonian como una de las voces más influyentes en política exterior en Washington, D.C. On foreign policy in Washington, D.C. Todavía no he actualizado mi biografía, pero ya van 6 años seguidos. 6 years in a row. Well done. So, again, 6 años seguidos. everyone to Muy bien hecho. Substack, Así que, de nuevo, recomiendo a todo el mundo que eche un vistazo al Substack. El enlace está en la descripción. Hoy quería preguntarte por los últimos acontecimientos en la guerra de Irán, porque hoy, sábado 13 de junio, el primer ministro de Pakistán ha dicho que se firmará un acuerdo de paz en las próximas 24 horas. No estoy seguro de si, bueno, espero que lo diga por algo, pero me da la impresión de que algo va a pasar este fin de semana. Pero antes tengo que preguntarte, ¿la administración Trump está intentando expulsarte personalmente por haber criticado la postura o la implicación de Estados Unidos en esta guerra? for having criticized the U.S. approach or engagement in this war. Glenn, great to be with you again, and thank you for the Glenn, opportunity to talk encantado about, de estar contigo otra vez y gracias por darme la oportunidad de hablar de esto. No llegaría a decir que sea la administración Trump. Hay ciertos elementos dentro de ella que creo, aunque no tengo pruebas completas, han intentado hacer esto. Quiero decir, hay algunos de esos influencers pro-israelíes en redes sociales que llevan semanas impulsando esta idea. Incluso crearon un vídeo con inteligencia artificial en el que aparezco siendo deportado. Fue la primera vez que vi que una IA recreaba mi imagen. Así que, la verdad, me hizo algo de gracia. Pero aún así ha habido un esfuerzo desde fuera por parte de algunos de esos grupos. There's been this effort from the outside, from some of those elements, and I think there's certain elements inside the government. Y creo que hay ciertos elementos dentro del gobierno que también han mostrado simpatía por esto y puede que hayan intentado impulsarlo. Pero ese artículo difamatorio que se publicó contra mí hace 2 o 3 noches en el Free Press, el medio de Bari Weiss, parecía afirmar que había una investigación. Sin embargo, el Departamento de Estado salió a las pocas horas y negó que existiera tal investigación, lo cual es muy poco habitual. Y mi propia teoría sobre lo que pasó, en parte basada en conversaciones que hemos tenido, es que había algunas personas dentro que pensaban que al generar algo de presión externa, una presión adicional desde fuera, eso ayudaría a acelerar el proceso burocrático para conseguir realmente una investigación que pudiera acabar en una deportación. Get an investigation that would lead to a deportation. But the State Department has come out and said that Pero el Departamento de Estado ha salido a decir que eso no está ocurriendo. No sé si eso podría cambiar en el futuro. No creo que esta gente vaya a rendirse ni un segundo. Pero sí creo que podemos decir que esto es una tendencia a largo plazo. for 25 years I've been Llevo 25 años enfrentándome a los neoconservadores y a los partidarios de la guerra en Washington. Siempre han intentado cancelarme, silenciarme, desacreditarme, difamarme, acusarme de ser un agente iraní y todo tipo de mentiras. Pero esta es la primera vez que veo que, de forma muy pública, están intentando escalarlo hacia una operación de deportación. a deportation operation. I don't think this round worked out that No creo que esta vez les haya salido demasiado bien, porque hubo una cantidad enorme de apoyo público, completamente espontáneo. En el Instituto Quincy todavía estábamos intentando entender hacia dónde iba esta historia, qué estaba pasando, haciendo llamadas, pero surgió por sí solo, y tengo que admitir que eso me animó bastante. Y sinceramente, creo que les salió el tiro por la culata, porque también había gente dentro de la administración que se opuso a todo esto. Así que es un poco más complicado que decir simplemente que la administración Trump lo intentó. Hay ciertos sectores ahí que claramente lo están intentando, pero otros no estaban a favor. elements there that clearly are trying to do it, but others were not in favor. It is interesting though how the discourse Es curioso cómo ha cambiado el discurso sobre las guerras y los conflictos. Quiero decir, a veces echo de menos ese enfoque más objetivo que tenían, ya sabes, figuras como Henry Kissinger. Cuando él escribía algo, se apartaba del análisis personal y simplemente explicaba la situación, explicaba lo que estaba ocurriendo. Pero hoy en día,
Ya sabes, solo se usan etiquetas. Se dice que uno es pro, bueno, sobre todo ahora con la guerra de Irán. Se da por hecho que si eres pro-israelí, entonces elogiarás la guerra. Y si criticas el ataque a Irán, pues entonces eres pro-iraní. Pero la verdad, eso no tiene mucho sentido. Quiero decir, en realidad da igual lo que pienses, si estás a favor o en contra, o lo que opines sobre Irán. Da igual si te gusta Irán o si lo detestas. Lo que hace falta es un análisis honesto de la guerra. Porque claro, esta guerra fue un desastre para los intereses estratégicos del ejército estadounidense. Así que esa idea de que si apoyas a Estados Unidos, entonces estás a favor de la guerra, no tiene mucho sentido si analizas cómo es probable que acabe. Y la conclusión es que sí es desastrosa. Pero ¿tienes la sensación de que made de la grades la calidad ha caído mucho? Sí. Bueno, yo iría un paso más allá. Ha empeorado de forma notable, y no solo en Estados Unidos, también fuera. Creo que esa es una de las grandes diferencias. Yo estuve aquí en 2003 y estaba muy claro. Quiero decir, la administración Bush, en aquel momento con Karl Rove, venía a decir básicamente que si estabas en contra de la guerra, eras antipatriota. Así que el nivel del debate era ese, quizá no tan bajo como ha llegado a ser ahora. Pero en Europa no pasaba eso. Todavía se podía tener una conversación racional sobre las causas de la guerra, sobre el contexto, sobre intentar entender las motivaciones y los cálculos de Saddam Hussein. Entender no es simpatizar. Explicar no es defender. Es simplemente para intentar entender mejor, para que tú mismo puedas calcular cuáles son tus mejores opciones y ajustar la mejor manera de avanzar, teniendo una comprensión realista de cómo está realmente el panorama. He visto que, en el lado europeo, sobre todo después de 2022, con la invasión rusa de Ucrania, todo se ha deteriorado por completo. Y no solo en lo que respecta a Ucrania y Rusia, sino en casi todos los demás grandes conflictos. Lo veo en Gaza, y también lo he visto claramente en el caso de Irán, donde una vez más las noticias no tratan de explicar, no tratan de hechos. Se trata básicamente de hacer propaganda para tu propio bando. Y parte de la razón por la que personas como yo, como tú, y muchos de los invitados que traes a tu programa, acabamos siendo un problema, es que, si quieres tener una guerra por elección, tienes que eliminar todos los matices, tienes que eliminar todo el contexto. Solo hay que reducirlo todo a blanco y negro, a buenos contra malos, y que nadie haga preguntas. Y las personas que sí las hacen, que intentan explicar el contexto, que tratan de mostrar cómo puede percibir la otra parte su propia situación, se convierten en obstáculos para esas guerras elegidas. Y como resultado, hay que ir a por ellas. Hay que expulsarlas, cancelarlas, desacreditarlas, acusarlas de simpatizar con el Ayatolá, con Putin o con Saddam, simplemente por intentar explicar, vale, así es como creemos que ellos ven la situación. Y esto de hecho ya se había visto antes en Estados Unidos. Y como Estados Unidos está tan a menudo en guerra, no es raro que ese tipo de ambiente bélico degrade el nivel del debate. Pero ahora lo estoy viendo en Europa, y de una forma que sinceramente da miedo, incluso en conflictos en los que ni siquiera están directamente implicados. A menudo insisto en que el moralismo puede ser profundamente inmoral, porque siempre me preguntan, ¿condenas a Hamas por lo que hizo aquel día? Sí, claro. ¿O condenas a Rusia por invadir? Y todos los debates giran siempre en torno a condenar a alguien, a ese tipo de moralismo. Pero de nuevo, ¿qué es lo que lo hace moral? Si uno se ve obligado a hablar en términos en los que un bando es completamente bueno y el otro es pura maldad, entonces se vuelve imposible hablar de las preocupaciones de seguridad del adversario. Eso debilita la capacidad de encontrar compromisos y alcanzar la paz. En ese punto, el moralismo puede volverse profundamente inmoral, porque ya no tienes la capacidad de proteger tus propios intereses de seguridad.
Sí, mencionabas la guerra de Ucrania. Yo también me he dado cuenta de eso, porque cuando critiqué el derrocamiento de Yanukovych en 2014, me dijeron, ese es un argumento prorruso. Y ya sabes, si señalas el fracaso en aplicar los acuerdos de Minsk, también te dicen que eso es prorruso. O si estás en contra de enviar armas, o a favor de la diplomacia, entonces todo eso es prorruso y antiucraniano. Y ahí es donde el debate se bloquea. Pero nadie explica realmente cómo todo eso a Ucrania o a la OTAN. Quiero decir, imagina que pudiéramos volver a 2014 y no derrocar a Yanukovych. Los ucranianos tendrían todo su territorio, incluida Crimea. Los hombres mayores seguirían vivos o no habrían huido del país. La infraestructura estaría intacta. Podría haber un puente formidable entre el este y el oeste, una especie de zona de equilibrio. Y claro, ¿en qué nos ha beneficiado esto? Ahora la OTAN se está desintegrando. No, pero no partimos de esa base. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Y entonces se discuten los distintos enfoques. Siempre se vuelve a lo mismo, que si pro esto o anti aquello, y el concepto de ser pro-iraní o pro-ruso es solo una etiqueta que a nadie le gusta, y luego cada uno la rellena con el contenido que le interesa. Es manipulador. Y al final, es tremendamente contraproducente. Solo hay que ver cómo le va ahora mismo a Europa, o cómo le va a Estados Unidos. Antes de la guerra tuve conversaciones con la administración. Les insistí con fuerza en que estaban interpretando completamente mal a Irán. Pensaban que Irán era mucho más débil de lo que realmente es. Y además, creían que los iraníes temen más a la guerra que a la rendición. Como consecuencia, la estrategia de Trump fue acumular más fuerza militar en la región, pensando que al final los iraníes se rendirían. Y así, nunca tendría que hacer realidad su amenaza de atacar. Yo intentaba dejarles claro que no lo estaban entendiendo. Nunca se rendirán. Temen mucho más la rendición que la guerra. Creen que pueden sobrevivir a una guerra, incluso salir bien parados de ella, pero jamás podrían sobrevivir a una rendición. Y por eso, los fundamentos mismos de tu planteamiento son erróneos. Y creo que el tiempo lo demostró. Los iraníes no se inmutaron. De hecho, parece que pensaron que cierto nivel de conflicto era necesario para corregir la percepción de Trump sobre la supuesta debilidad de Irán. De una percepción falsa que sepa otros de distinguente visviri persistent que Trump intendrá transición tan recomendacer en Bader. Es bastante fuerte. That they're not as weak as he thought. In fact, they're quite strong. And as a result, he's going to have to agree to a compromise. Y como resultado, va a tener que aceptar un compromiso, en lugar de que Irán simplemente acepte los términos de rendición de Estados Unidos, que es exactamente donde estamos ahora. Si hay un memorando de entendimiento, sea más favorable para Irán o para Estados Unidos, habrá un largo debate sobre ello. Pero ya no estamos hablando de ninguna manera de los términos de rendición que Trump tenía en mente el 28 de febrero. Todos han quedado descartados. Y es por esta mala evaluación, es por esta percepción equivocada. Y también porque al final, durante las últimas décadas, nunca se ha permitido que el debate sobre Irán sea realmente matizado. Irán es un caso parecido al de Israel y Palestina. Lleva tanto tiempo ocurriendo, y en Estados Unidos es un tema muy sensible desde la crisis de los rehenes. Siempre ha sido extremadamente difícil mantener una conversación matizada sobre Irán en Estados Unidos, mucho más que en Europa. Pero al final, eso ha sido claramente en detrimento del propio país, porque cuando se tiene información incompleta o se actúa con deseos en lugar de hechos, se acaban políticas equivocadas. Y esas decisiones equívocas terminan costando mucho más que lo que cuesta el otro lado. Sí, eso está escrito en la obra de Maquiavelo. Es decir, los hombres ven el mundo como desearían que fuera y luego mueren o son destruidos. No, pero lo ven como quisieran que fuera. Y creo que este es un problema clave en Europa. Todo en esta parte del mundo es muy normativo. Cada argumento es normativo.
Así que si dices que los rusos están ganando, entonces estás apoyando a los rusos. Porque si dices que están ganando, podrías reducir el apoyo público a financiar una guerra. Así que nada es un reflejo de la realidad. Todo es simplemente normativo aquí. Can I add one thing to that? If you actually ¿Puedo añadir algo a eso? Si realmente hubiera una guerra que la población considerara profundamente justificada, no haría falta hacer nada de todo esto. Es precisamente cuando se trata de una guerra elegida, o como en el caso de Ucrania, de una situación en la que no se quiere una negociación real, porque así lo hemos visto desde el principio. Ha habido un rechazo constante a negociar, un intento de pensar que la guerra puede hacer retroceder a los rusos 10, 15 o 20 años, y que eso le daría a Europa otra generación de paz. Como me dijo un funcionario europeo, defendiendo con mucha vehemencia que esta es una oportunidad para hacer retroceder a los rusos, y que por tanto la diplomacia no es necesaria. Cuando se dan situaciones así, es justo cuando más se intenta limitar el debate. Porque si existiera un nivel fuerte de apoyo, por ejemplo, si Estados Unidos hubiera sido invadido por otro país, no creo que hiciera falta restringir el debate. Habría un deseo genuino de expulsar a los invasores y de apoyar lo que sería una guerra defensiva. Ese tipo de medidas solo aparecen cuando se avanza hacia alguna forma de guerra por elección. Y por eso también hay tan poca confianza en los gobiernos para poder mantener una conversación razonable sobre este tema. Si contaran con un apoyo profundo de la población, como lo tendrían en una guerra puramente defensiva, no tendrían ninguna necesidad de mostrar esa falta de confianza. Vale. Pues antes del ataque a Irán en febrero, yo estaba señalando que Irán es bastante poderoso, pero eso se interpretó como un argumento a favor de Irán. Dije que el gobierno tiene un apoyo importante dentro de su propia población, y eso también se consideró una muestra de apoyo. Además, señalé que para Irán esto es una amenaza existencial, algo que se desestimó diciendo, solo queremos ayudar a los manifestantes. Pero si uno acepta lo que yo considero realidades, puede prever cómo van a comportarse los iraníes. Es decir, si se trata de una amenaza existencial, van a soportar mucho sufrimiento y van a ser capaces de luchar. Y de nuevo, son bastante poderosos. Y ya sabes, cuando matas a un líder, no es que la gente vaya a salir corriendo a las calles para derrocar al gobierno. Todo eso fue muy defectuoso. Sí. Además, si hubieran reconocido que se trataba de una amenaza existencial para Irán, habría sido previsible que subieran esa escalera de escalada. A diferencia de lo que pasó en junio, lo habrían hecho en febrero, es decir, cerrar el estrecho de Hormuz, atacar todas las bases estadounidenses de la región. Todo eso se podría haber previsto si, ya sabes, la realidad no se considerara traición. Sí, exactamente. Estuve en varias reuniones tanto con gente del gobierno como fuera de él antes de todo esto. En esas reuniones se hablaba de lo que podrían hacer los iraníes, de las opciones que había y de los caminos que se podrían haber seguido. Y tengo que decir que, en mi opinión, había personas dentro de la comunidad de inteligencia que intentaban hacer llegar la información correcta al presidente, pero él la desestimaba y prefería escuchar a los israelíes. Ahora bien, por lo que yo vi, había mucha gente dentro del gobierno de Estados Unidos que no se tomaba en serio la posibilidad de que los iraníes cerraran el estrecho de Hormuz o que atacaran a los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y tuve que insistir mucho en esto. Todas esas opciones, sí es cierto, no las habían utilizado antes. En el pasado fueron muy cuidadosos, incluso amables, en sus ataques y en sus respuestas, porque querían evitar una escalada. Pero esta vez lo verán como una provocación, así que hay que tener muy en cuenta la posibilidad real de que lo hagan. Y eso se desestimó, o se miró con bastante escepticismo. Por eso creo que no deberíamos subestimar hasta qué punto el pensamiento de grupo, esa especie de autoengaño colectivo,
puede instalarse muy rápido cuando no se permite que haya no solo una o dos voces críticas, sino un número suficiente de ellas presentes en las conversaciones. Sí. Yeah. No, I couldn't agree more. No, no podría estar más de acuerdo. Y sobre esto, recuerdo que en ese podcast, en las semanas y meses antes del ataque, solía tener como invitado habitual al profesor Marandi, que como sabes es de Teherán y tiene muy buen pulso para entender lo que piensa el gobierno. Y él decía algo que parecía puro sentido común. Claro, en el pasado no queríamos escalar el conflicto, porque eso podía implicar a los estadounidenses. Pero si los estadounidenses van a intervenir, si van a atacar, entonces el objetivo será un cambio de régimen. Y no hay un gobierno detrás que pueda hacerse cargo. Eso significa que vamos a convertirnos en una nueva Siria, una nueva Libia. Va a ser la destrucción de un poder central clave que Estados Unidos habría visto como un obstáculo. Así que claro, el primer día tendremos que cerrar el estrecho de Hormuz. Ya sabes, atacar todas las bases. En esencia, si uno sigue toda la lógica, tiene bastante sentido. Pero aún así, escuché a Trump dar un discurso. Nadie podría haber predicho esto, ya sabes, como por qué iban a tomar las bases. Es la verdad, bastante sorprendente. Y es parecido a la guerra de Irak, ¿sabes? ¿Quién sabía que en Irak había suníes y chiíes? ¿Quién sabía que habría una insurgencia? Es realmente asombroso ver el nivel de error de cálculo que puede darse en gobiernos y burocracias extremadamente sofisticados. Ahora bien, no necesariamente en Estados Unidos en este momento, pero al menos durante la administración Bush, muchos de los procesos de formulación de políticas seguían siendo bastante funcionales. Pero es increíble lo rápido que todo eso puede degradarse y volverse mucho menos sofisticado si no se permite que una gran variedad de pruebas y opiniones formen parte del proceso. Sí. Bueno, también pasa que cada vez que se entra en una guerra, siempre surge el debate sobre su moralidad. Y normalmente es así como intentan avergonzar a la gente para que se aparte. Es decir, de algún modo, siempre son los que animan a ir a la guerra los que se presentan con el argumento moral. Ya sabes, siempre hay un ¿y qué pasa con las chicas en Irán? Queremos liberarlas. O ¿y las niñas que van al colegio en Afganistán? Siempre son esos argumentos morales. Y, para empezar, creo que son muy engañosos. Pero incluso si todo eso fuera sincero, también hay que mirar la estrategia. ¿Cómo crees que vas a conseguir lo que dices que quieres conseguir? Porque si miras nuestro historial en los últimos 30 años, la verdad es que no ha sido bueno. Quiero decir, 20 años en Afganistán para acabar sustituyendo a los talibanes por los talibanes. Todo ese dinero y todas esas vidas perdidas en Irak, solo para convertirlo, básicamente, en un aliado más cercano de Irán. El ataque a Libia, que en la práctica trajo de vuelta a la esclavitud. Y el ataque a Siria, que ahora nos ha dejado aliados con el ISIS a través de Jolani. Vamos, no es precisamente un buen historial. Es que ojalá hubiera debates o argumentos más de fondo sobre la estrategia. ¿Qué es exactamente lo que queremos conseguir y cómo se puede lograr? Pero parece que eso no lo hacemos. Por cierto, tu comentario sobre el aspecto inmoral del moralismo me ha parecido muy acertado. En cuanto a la razón, siempre me ha atraído más el realismo, porque elimina esa dimensión. Parte de la idea de que todos los actores al final buscan alguna forma de su propio interés. Y si intentas entender cómo definen ese interés, tienes una mejor manera de prever cuáles serán sus próximos pasos. Y si puedes hacer eso, tendrás una mejor forma de tratar con ellos. O de derrotarles nederarte. Pero hay que entender cómo ven ellos el mundo para poder hacerlo. Y el moralismo solo lo complica más, porque te confunde sobre cómo lo ven realmente. Crees que existe una especie de verdad moral única que guía esas cosas, en lugar de las acciones de quienes toman decisiones, basadas quizá en errores, pero que al fin y al cabo responden a su propio cálculo de interés. Y si puedes entender eso, puedes predecirlos.
El moralismo, en cambio, no te da prácticamente ningún valor predictivo. Moralism gives you almost no predictive value at all. También ocurre en la gran política de poder, donde los estados suelen vender, ya sabes, la guerra como si fuera paz. Quieren, presentar las cosas así. Y esto no es algo nuevo, es propaganda política en su forma más básica. Cuando se trató de la guerra de Afganistán, lo supimos gracias a Wikileaks. Filtraron documentos de la CIA que mostraban que, los europeos estaban perdiendo un poco de apoyo a la ocupación de Afganistán. Así que, básicamente, concluyeron que a los europeos les importaban mucho los derechos de las mujeres y decidieron presentar la guerra como, ya sabes, estamos ocupando Afganistán durante, estos 20 años para que las niñas puedan ir al colegio. Quiero decir, es bastante absurdo pensar que ese es el motivo por el que las grandes potencias van a la guerra. Esto no va de Estados Unidos. Es cualquier país. Es un poco infantil. Quiero decir, es absurdo que Estados Unidos se haya convertido de repente en una especie de amnistía internacional con armas nucleares. Pero a partir de ahí empezaron a salir artículos, creo que fue en The Guardian. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y Angelina Jolie escribieron juntos un artículo, ya sabes, un poco de OTAN, un poco de Hollywood, sobre por qué la OTAN es ahora la principal defensora de los derechos de las mujeres. Sí, es increíble. Y la gente se lo cree. Y si te opones a las guerras, entonces, supongo que no te importan las niñas pequeñas. Ahí es donde entra el moralismo. Y nos engañamos a nosotros mismos, porque no podemos hablar de la motivación de la guerra. No podemos hablar de sus aspectos estratégicos. Si me permites hacer un pequeño paréntesis, está relacionado con los ataques que he estado recibiendo de los neoconservadores. Creo que ya mencioné algo de esto en el artículo que publiqué esta mañana en Substack. Cuando fundamos el Consejo Nacional Iraní Americano, hace ya unos 25 años, en realidad no estaba pensado para involucrarse en política. Lo que queríamos era que la comunidad irano-estadounidense se volviera un poco más sofisticada, que entendiera mejor y participara más en la democracia estadounidense. Y lo hicimos porque la primera comunidad que fue señalada después del 11 de septiembre fue precisamente la comunidad irano-estadounidense. La Ley de Seguridad Fronteriza Reforzada se aprobó justo después del 11 de septiembre y restringía los visados para los iraníes. No hizo nada respecto a los saudíes, los egipcios y otros que sí participaron en los atentados del 11 de septiembre. Y fue una muestra muy clara de que si no tienes representación política, siempre acabas llevándote la peor parte, aunque esto no tuviera nada que ver ni con los iraníes ni con el propio gobierno iraní. Pero con el tiempo, como la conversación en Washington iba cada vez más en la dirección de ¿deberíamos atacar Irán o no deberíamos atacarlo?, empezamos a sentir presión dentro de nuestra propia organización para tomar posición sobre esos temas. Y al final lo hicimos. Y nos dimos cuenta de que éramos una organización muy pequeña, una comunidad relativamente reducida. Pero pensamos que había algo que sí podíamos lograr. Asegurarnos de que, a diferencia de lo que pasó en la guerra de Irak, cuando los neoconservadores sacaban en televisión a sus iraquíes estadounidenses favoritos, por todas partes, pidiendo a Estados Unidos que bombardeara su tierra natal, al menos nosotros podíamos garantizar que, si llegaba a haber una guerra, el público estadounidense supiera que no era por culpa de la comunidad irano-estadounidense que nuestra posición quedaría clara en ese tema. Puede que no pudiéramos evitar la guerra, pero sí podíamos evitar exactamente el argumento que tú mencionas, que se trataba de algún tipo de favor moral hacia la gente dentro de Irán. Y al hacer que los irano-estadounidenses se opusieran a la guerra, les quitábamos ese argumento a los neoconservadores. Esa fue, en parte, la razón por la que los neoconservadores fueron a por nosotros y atacaron muchas de las cosas que hacíamos para contrarrestarles. Y tengo que decir que durante unos 20 años,
fuimos muy exitosos. For 20 or so years, we were very successful. It was very clear that the Iranian American community. Estaba muy claro que la comunidad irano-estadounidense en su mayoría apoyaba la diplomacia. Una mayoría abrumadora respaldaba el acuerdo nuclear, se oponía firmemente al gobierno iraní y a su represión, pero aún así quería seguir un camino pacífico entre Estados Unidos e Irán, levantar las sanciones y todo eso. Pero no fue hasta el último año cuando los neoconservadores lograron algo que sinceramente me sorprendió. Y es que, de distintas maneras y con el paso del tiempo, habían trabajado mucho y habían cultivado alianzas con estos iraníes monárquicos, hasta conseguir que se volvieran extremadamente pro-israelíes y al final favorables a la guerra. Y en cierto modo, al menos en las primeras fases de todo esto, se convirtieron en la cara visible de esa guerra, con algunos de ellos bailando y cantando en las calles para celebrar su inicio. Eso fue algo clave que francamente habíamos conseguido evitar durante 20 años. Y ahora hacen falta muchos estudios para entender bien cómo se dio ese cambio. Tengo algunas teorías, he escrito algunos artículos sobre ello, pero aún queda mucho por hacer para comprenderlo del todo, porque es un cambio psicológico notable. No de una mayoría, nunca fueron mayoría, pero sí de una minoría muy significativa que se pasó a ese lado. Mucho de eso tiene que ver, por supuesto, con que la represión en Irán fue empeorando cada vez más. Pero también tiene que ver con que esos grupos intentaban eliminar todas las demás voces y todas las demás vías posibles. La reforma era un error. Levantar las sanciones era un error. El diálogo era un error. En esencia decían que todo eso había fracasado. Lo único que les quedaba era la guerra y la intervención militar extranjera. Eso significaba que tenían que hacer exactamente el tipo de cancel culture del que hablábamos antes. Tenían que desacreditar a todos los que defendían la diplomacia, a todos los que pedían levantar las sanciones o se oponían a la guerra, para poder crear un ambiente y un escenario en el que ellos aparecieran como la única opción posible. Así es como venden la guerra. Todo lo demás ha fracasado, así que la guerra es la única salida. Ahora bien, la guerra ha sido un desastre. Ya no los veo celebrando en las calles como antes. Pero al final, tengo que decir que fue un fracaso para toda la comunidad irano-estadounidense, que una minoría de ellos pudiera ser reclutada y empujada en esa dirección, hasta el punto de convertirse, en mi opinión, en una base muy repulsiva de esa guerra. Kentuan rivais kedshurs mientras prorwar paperkau frathers en bombardkurs. Yeah, well, to some extent, you see this in the Ukraine war as well. I mean, you see every poll, such as from Gallup and others, that the overwhelming majority of Ukrainians want immediate negotiations. They don't want 4 more years of boycotting diplomacy. Yet, you will never see a single one of these majority of Ukrainians on TV. Never. You will only have the ones who will, chant that weapons are the path to peace and the diplomacy is appeasement. So you will never find. Así que nunca los verás en la tele, porque hay un objetivo. Están vendiendo una guerra. Y para vender la guerra tienen que insistir en ese mensaje de que apoyamos a los ucranianos, sin importar lo que digan las estadísticas. Es realmente sorprendente que, sí, este sea un elemento clave, diría yo, de la propaganda. Pero quería pasar a lo que está ocurriendo ahora en Irán. Es decir, como decía al principio, el primer ministro de Pakistán, Sharif, ha dicho que se firmará un acuerdo en las próximas 24 horas. ¿Cómo interpretas tú la situación? Al principio, cuando oí a Trump decir que se avecinaba un acuerdo de paz, pensé, sí, esto ya lo he escuchado unas 100 veces antes. Pero esto es distinto, ¿no? ¿O se trata solo de un memorando de entendimiento que llevaría después a un acuerdo de paz? ¿Puedes explicar un poco qué está pasando? Sí, creo que no es la 100ª vez, creo que es la 39ª. Sí, vamos llegando. Exactamente. Sí, creo que es diferente.
Las conversaciones que he tenido con gente de ambos lados dejan muy claro que hay algo sobre la mesa. Ahora la pelota está en el campo de Irán, y los retrasos como los de las últimas semanas son un reflejo de las dificultades que tienen para lograr el apoyo completo de todo su sistema. Y esto es muy importante entenderlo. De nuevo, esto hace que Irán sea muy distinto de muchos otros países de la región. El poder está repartido por todo el sistema iraní, y ahora tienen un nuevo líder supremo que todavía no ha asumido del todo su papel, así que su autoridad aún no está plenamente consolidada. También está sufriendo varios problemas físicos debido al ataque que ha tenido que soportar, así que puede que ni siquiera haya tenido la capacidad plena para intentar imponer su autoridad. Su padre tardó varios años en poder asumir ese papel. Pero además, esta es una de las decisiones más importantes que Irán ha tomado en las últimas 2 décadas. Tener que hacerlo en las primeras semanas de mandato no va a ser fácil, y creo que eso explica en parte lo que estamos viendo. Y quiero ser prudente porque se oyen muchas cosas distintas, y aunque creo que tengo fuentes bastante fiables en Irán, hay que ser muy cauteloso, ya que todavía no sabemos con exactitud qué está ocurriendo. Pero lo que estoy entendiendo es que parte del problema es que él quiere asegurarse de que haya un consenso lo más amplio posible dentro de su sistema. Y eso es muy difícil de conseguir, porque hay ciertos sectores muy radicales que nunca van a aceptar ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos. Creo que ahora mismo hay un esfuerzo al menos por reducir al mínimo esa oposición. Si eso puede lograrse en 24 horas, está por ver. Por es very snarler stairs de tornes sobre las joth de carries destas. Y su respuesta fue en breve. El hecho de que el ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif, y el primer ministro de Pakistán publicaran, con muy poca diferencia de tiempo, unos tweets más o menos parecidos en los que criticaban las especulaciones de los medios sobre lo que contiene el acuerdo, me parece significativo. Reconocen que algunos medios están intentando presentar versiones exageradas de ese acuerdo para que el resultado final parezca muy negativo, como si no se hubieran cumplido las expectativas. Y desde los 3 lados empezaron a reaccionar contra eso. Y luego ocurrió algo muy inusual, diría que incluso sin precedentes. Donald Trump retuiteó al ministro de Exteriores iraní. Así que sí, creo que estamos más cerca que nunca. De hecho, creo que esa fue la misma expresión que usó el propio ministro iraní. Pero también es verdad que ya hemos estado más cerca que nunca antes. Y aún así, no ha pasado nada. Así que todavía puede salir mal. Y aunque salga bien, creo que tenemos que ser muy claros. Esto es un memorando, una parada intermedia hacia un acuerdo final. Y conseguir ese acuerdo final es, de hecho, más difícil que alcanzar esta parada. Además, esta parada ha resultado ser extremadamente complicada. Ha llevado mucho más tiempo del que debería. Así que, en realidad, aún no estamos, de ninguna manera, en una posición en la que podamos decir que la guerra va a terminar de verdad o que habrá una paz real. Y luego están, por supuesto, esos actores que tienen una capacidad asombrosa para sabotear todo esto. Ni siquiera tienen que hacer nada contra Irán o contra Estados Unidos. Les basta con reanudar la guerra en Líbano, y eso podría ser suficiente para provocar el colapso de todo el acuerdo o de todo el proceso diplomático. Bueno, sí, los críticos dirían que llegar a un compromiso es increíblemente difícil, teniendo en cuenta lo alejadas que están las dos partes, pero también, claro, por la existencia de saboteadores en todos los bandos. Quiero decir, en Estados Unidos están los Lindsey Graham, y en Israel, bueno, no sabría decirlo con certeza, pero supongo que la mayoría querría que este acuerdo se cancelara, y tienen los medios para hacerlo. Pero, como decías, Irán también tiene a sus halcones, que ahora se sienten envalentonados por los éxitos recientes y querrían ir a por una victoria total. Así que sí, entiendo por qué habría motivos para contener el entusiasmo o el optimismo. Pero aún así, ¿qué sabemos realmente sobre lo que contiene este acuerdo?
What do we know though about what's inside this deal? Because I heard again this warnings. Porque he vuelto a escuchar esas advertencias sobre la desinformación en torno a lo que había en el acuerdo. Incluso decían que los periodistas no deberían especular demasiado sobre eso, pero oí algunas historias según las cuales el primer paso sería liberar parte de los fondos iraníes que habían sido confiscados. Pensé que eso podía tener bastante sentido, porque los iraníes no confían en los estadounidenses, pero si Estados Unidos tiene que liberar parte de esos fondos, ya estaría comprometido con el proceso. Es decir, tendría menos sentido echarse atrás. Pensé que, era una buena forma de poner todo en marcha, pero una vez más, ¿sabemos algo sobre lo que contiene realmente este acuerdo? Do we know anything about what's in this deal? We know that that has been the Iranian position. Sabemos que esa ha sido la posición de Irán, que quieren asegurarse de contar con el respaldo de Estados Unidos. Desde su punto de vista, están cediendo, están abriendo el estrecho de Hormuz, que es una herramienta de presión muy importante, probablemente la principal que tienen ahora mismo. Es una base más fuerte incluso que su reserva de uranio enriquecido al 60%. Y Estados Unidos, por su parte, solo levantaría el bloqueo, que en muchos aspectos también ha resultado contraproducente para ellos. Así que los iraníes consideran que ese intercambio está desequilibrado a favor de Estados Unidos y que, por tanto, debería haber también una liberación parcial de sus fondos congelados al inicio de este memorando, para equilibrar la situación y además demostrar realmente el compromiso de Estados Unidos con el acuerdo. Están pidiendo $12,000 millones por adelantado y otros $12,000 millones al final del memorando de entendimiento. De esos $12,000 millones, 6 ya se suponía que debían haberse liberado por parte de la administración Biden, que hizo un acuerdo con los iraníes en septiembre, o más bien en agosto de 2022. Eso formaba parte del intercambio de prisioneros. Fue en septiembre de 2022, dentro del intercambio de prisioneros. Pero ese intercambio, o la liberación de esos fondos, en realidad nunca llegó a producirse, porque comenzaron las protestas de Mahsa Amini en Irán, y la administración Biden decidió echarse atrás en ese acuerdo, después de haber conseguido ya la liberación de varios estadounidenses de las cárceles iraníes. Los iraníes creen que esos primeros $6,000 millones ya han sido prometidos, así que no van a volver a negociar sobre eso. Ahora bien, ha habido intentos por parte de otros de decir, mira, déjame explicar también por qué Estados Unidos ha sido tan crítico con esto. La parte estadounidense no quiere hacerlo porque no quiere que se les compare con la administración Obama. No quieren que parezca que han cedido algo desde el principio del proceso. Y teniendo en cuenta que los republicanos criticaron duramente a Obama por haber liberado parte de los fondos, aunque en realidad no eran estos fondos, sino un litigio que se resolvió entre Estados Unidos e Irán, como no quieren que haya ninguna comparación con aquello, lo han rechazado. Otros han propuesto ideas que básicamente significarían que esos fondos no se liberarían, pero que otro país entregaría a Irán una cantidad equivalente al inicio del proceso. Luego, más adelante, podrían ajustar cuentas y hacer la contabilidad. Pero como mínimo, eso permite a los iraníes decir, hemos recibido los fondos, y permite a Estados Unidos decir, nosotros no liberamos ningún fondo. No eran esos fondos. Al principio, sin embargo, los iraníes fueron muy negativos con esta propuesta, precisamente por lo que comentabas. Querían ver un compromiso directo por parte de Estados Unidos. Y si no es el propio país quien libera los fondos, consideran que ese compromiso no es suficiente. Sin embargo, por lo que he estado escuchando de algunos iraníes en las últimas 48 horas, me da la impresión de que han aceptado, en esencia, que no habrá una liberación formal del dinero. Más bien, será algún tipo de ajuste contable que garantice que reciban los fondos, pero sin que sea Estados Unidos quien los descongele directamente.
Al final, el dinero es dinero, y parece que es mejor hacerlo así. Da la sensación de que esa es la posición a la que han llegado, y por eso este asunto está a punto de resolverse, porque ese era uno de los principales puntos de bloqueo. Hay otros asuntos en el estrecho de Hormuz y no tengo del todo claro cómo piensan resolverlos exactamente. Pero ahí se da el mismo problema. El lenguaje puede hacerse lo bastante ambiguo como para que ambas partes lo interpreten a su manera y lo presenten ante su propia opinión pública como les convenga. Esa ambigüedad permite varias interpretaciones distintas. No es algo raro en acuerdos de este tipo, pero resulta muy problemático si hay demasiada ambigüedad en este memorando de entendimiento. Acabará siendo un moho lleno de agujeros, igual que el alto el fuego terminó convirtiéndose en un auténtico queso suizo. Sí, pero creo que esa ambigüedad es buena, porque si no, no habría ningún acuerdo posible. De verdad necesitan mantener a Trump alejado de los medios, porque cada vez que habla, dice que no vamos a dar ni $1 a los iraníes, que ellos van a rendirse con eso de la paz a través de la fuerza. Así que, en cierto modo, se ha comprometido retóricamente con esa postura de hombre fuerte. Y si tiene que hacer alguna concesión, sobre todo una que, como decías, se parezca a algo que haya hecho Obama, entonces lo va a poner casi imposible. Solo tenía una pregunta sobre la apertura del estrecho de Hormuz. He oído, por parte de los iraníes, que en realidad nunca cerraron el estrecho de Hormuz, que simplemente están gestionando el tráfico, así que cobraron algunos peajes. Y también dijeron que el estrecho de Hormuz no son aguas internacionales, sino iraníes y omaníes. En otras palabras, que son sus aguas y que lo mantendrán abierto, pero no bajo el mismo marco que antes. Entonces, cuando los iraníes dicen que cerrar el estrecho de Hormuz, ¿qué significa exactamente? Por favor, algunas distinciones aquí. Sí, esto tiene que ver con la ambigüedad de la palabra abierto, porque claro, los iraníes pueden decir que está abierto, ya que no lo han cerrado, simplemente están cobrando tasas o peajes. Creo que se han alejado del término peaje, porque es muy difícil justificar un peaje en el derecho internacional. Por supuesto, hay una disputa sobre si se trata de aguas internacionales o si pertenecen a Irán y a Omán. Los omaníes nunca han firmado el tratado que regula este tipo de cuestiones. Tampoco lo han hecho los Estados Unidos, por cierto. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la UNCLOS. Exacto, la UNCLOS. Así que resulta muy interesante ver a Estados Unidos referirse a ella, teniendo en cuenta que el propio país no la ha ratificado. Estados Unidos hace lo mismo con el mar de la China Meridional. Los chinos sí la han firmado, los estadounidenses no. Pero, y aún así, Trump puede esto. Las iraníes deben have todo. Eso por sí solo no aclara si hay una gestión administrativa que esté siendo controlada. No dice nada sobre quién la dirige. Así que a veces esa ambigüedad, como decías, es absolutamente necesaria para que ambas partes puedan afirmar que, bueno, está abierto. Y Trump puede salir y decir, no, he abierto el estrecho de Hormuz, sin entrar en los detalles de quién lo controla o si hay tasas y todo eso. No me parece en absoluto probable que los iraníes renuncien por completo al estrecho de Hormuz. Creo que han dejado muy claro que intentarán asegurarse de que lo que venga después sea distinto de la situación que existía antes en el estrecho. Pero eso no significa necesariamente que solo haya un tipo de escenario alternativo en el estrecho. Todavía pueden existir varios distintos. Podría haber uno en el que el estrecho, junto con la tasa administrativa y la tasa medioambiental, fueran gestionadas y cobradas por todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, o por un número mayor de ellos, en lugar de solo Irán y Omán. Hay distintas formas de hacerlo. No sé si eso es lo que se ha resuelto en el memorando de entendimiento o si se va a dejar para el acuerdo posterior, y que por ahora simplemente se haya acordado que quede abierto para garantizar que el tráfico pueda fluir.
that it's open in terms of making sure that traffic can flow. I know the Iranians seemingly wanted a more. Tengo entendido que los iraníes querían un enfoque más colectivo en todo esto, y por eso creo que estaban trabajando con Omán para hacer algo juntos. Pero Trump básicamente respondió amenazando con volar Omán por los aires. No es precisamente un lenguaje diplomático, pero sí amenazó con hacerlo si seguían adelante. Así que bueno, es interesante ver cómo se va a desarrollar todo esto. Pero había otras cosas de las que quería hablar contigo, sobre los cambios que está viviendo la región ahora. Porque noté algo que tú también habías comentado. El hecho extraordinario de que Irán atacara a Israel. Es decir, sin que Israel hubiera atacado primero a Irán. Esto, en esencia, fue una respuesta a los bombardeos de Israel sobre Líbano, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto para la seguridad regional? Básicamente, ¿está Líbano ahora bajo una especie de disuasión extendida de Irán? Quiero decir, ¿cómo cambia esto toda la dinámica de la región? Sí. How does this change the entire region? So this is what I think the Iranians are trying to establish. Creo que lo que los iraníes están intentando establecer es una disuasión ampliada. Eso es lo que los israelíes llaman la nueva ecuación, y no está claro si ha tenido éxito o no. Lo que sí está claro es que lo han intentado, y eso ya es una situación muy inusual en la que Irán atacaría a Israel, de una forma seria. No quiero restar importancia a los ataques de los hutíes contra Israel, pero esos ataques no son realmente comparables. Me refiero a que ellos lanzan 1 o 2 misiles. Los iraníes pueden lanzar entre 200 y 300 misiles contra Israel, combinados con drones y otras cosas, y causar un daño realmente importante a los israelíes. Es la primera vez en mucho tiempo que una potencia regional está dispuesta a respaldar sus advertencias a Israel frente a un tercer país con poder militar real. No veíamos algo así desde hace muchísimo tiempo. Y esa es parte de la razón por la que los israelíes han podido seguir ampliando los asentamientos, anexionar territorio y moverse por la región con una libertad total, sin ningún tipo de límite. Esto supondría una restricción a esa libertad de maniobra. Y eso es algo que los israelíes consideran completamente inaceptable. Como resultado, hemos visto que van a hacer todo lo posible para impedir que se establezca esta nueva ecuación. Es importante entender que un solo intercambio de fuego no establece esa ecuación. Es solo un posible paso en esa dirección. No está claro si se ha establecido o no. Lo que sí ha ocurrido es que los israelíes atacaron Beirut, a pesar de las advertencias de Estados Unidos y de Irán. Los iraníes atacaron Israel con bastante fuerza. Los israelíes respondieron atacando Irán. Luego los iraníes volvieron a atacar Israel. Y los israelíes no respondieron, probablemente por la presión de Estados Unidos. Pero en lugar de eso, atacaron el sur del Líbano, no Beirut. Y como no hemos visto ataques israelíes contra Beirut, especialmente contra el barrio del sur de la ciudad, ni siquiera eso basta para decir que haya una nueva ecuación. Y aunque se estableciera una nueva ecuación, eso no significa que los israelíes nunca vayan a hacerlo. Solo significa que si se lo plantean, ahora tienen que tener en cuenta que hay un cierto coste asociado. Un coste que antes no existía. Y ese puede hacer que el oeste no ves en nueve origis, no en brecadez. Pero de nuevo, todavía no sabemos si eso sí se ha establecido o no. Si hay un memorando de entendimiento, sinceramente me parece muy poco probable que los iraníes lo firmen. Quiero decir, no veo ningún escenario en el que realmente lo hagan, a menos que un alto el fuego en toda la región forme parte de ese acuerdo. Y eso se debe, en parte, a que si a los israelíes se les permite simplemente reanudar la guerra, ¿cuál sería entonces el sentido del memorando? Porque si pueden reiniciar la guerra en el Líbano, eso puede extenderse fácilmente y alcanzar a Irán. Ya lo hemos visto ocurrir 2 veces. Pero además, creo que empieza a quedar claro que los iraníes no van a volver a esa idea de defensa avanzada. Es decir, que el Líbano forme parte de su primera línea de defensa frente a Israel. Es un elemento disuasorio, pero también una capacidad de represalia. Y de hecho, cumplió esa función en 2006,
porque los israelíes no lograron derrotar a Hezbollah. Because the Israelis did not manage to defeat Hezbollah, they never managed to expand the war into Iran, which was Nunca consiguieron ampliar la guerra a Irán, que era el plan en aquel momento. Esa defensa avanzada ha sufrido un golpe enorme por la caída del régimen de Assad y por los reveses que ha tenido Hezbollah. Pero ahora hay declaraciones de líderes iraníes diciendo con toda claridad que no van a volver a tener su capacidad de disuasión dentro de su propio territorio. Su disuasión va a estar fuera de Irán. Y eso, creo yo, es una referencia muy clara a que van a reconstruir su defensa avanzada. El primer y más importante elemento de esa estrategia es Líbano. Así que me parece muy poco probable que acepten cualquier cosa que permita a los israelíes seguir ocupando territorio libanés, al menos a medio plazo, o que vuelvan a atacarlo a corto plazo. to attacking Lebanon in the short term. Just my last question though is what do you think Mi última pregunta es, the wider objective ¿cuáles crees que son los objetivos más amplios de Irán en esta guerra? Y como digo, sé que no la empezaron, pero aún así no están contentos con que el conflicto termine volviendo al antiguo statu quo. Así que supongo que esto es relevante para entender qué podemos esperar de las exigencias iraníes en este memorando de entendimiento. Es decir, ¿cuál crees que es el objetivo más amplio de los iraníes? Quiero decir, uno puede imaginar un gran objetivo, algo así como que Estados Unidos retire todas sus bases militares, se vaya a casa y se levanten todas las sanciones. Se puede ver más o menos hacia dónde apuntan, pero claro, una cosa es lo que se quiere y otra lo que realmente se puede conseguir. Entonces, ¿cuáles crees que son las prioridades de Irán en esta guerra? The priorities for Iran in this war? I think actually it's a lot of those different things. Creo que en realidad son muchas de esas cosas distintas. Pienso que sí ven bastante probable que uno de los resultados de esta guerra, quizá no a corto plazo, sea que la presencia militar de Estados Unidos en la región se reduzca de forma drástica. Uno de los efectos de esta guerra es que muchos de esos países del Consejo de Cooperación del Golfo dejarán de depender de las bases estadounidenses para su seguridad. Van a seguir confiando en el armamento norteamericano y en todo tipo de acuerdos, pero no solo con Estados Unidos, sino también con muchos otros estados. Así que desde la perspectiva del Golfo, la seguridad empezará a diversificarse en lugar de estar concentrada únicamente en la cesta estadounidense. Creo que los iraníes verán todo esto como algo positivo, y también creo que vamos a ver y que ellos van a buscar un nuevo tipo de relación. No necesariamente entre el Consejo de Cooperación del Golfo e Irán, porque no estoy del todo seguro de que el Consejo sea a estas alturas una entidad realmente funcional en ningún sentido significativo. Más bien, se trata de nuevas relaciones entre Irán y algunos estados clave del sur del Golfo Pérsico. Algunos de ellos van a adoptar un enfoque mucho más interconectado con Irán. No quiero decir con esto que no estén enfadados con Irán, ni que no lo vean como una amenaza o un desafío, pero van a reconocer algo que los europeos solían entender y que han abandonado, que la interdependencia económica es un elemento esencial de la seguridad. En el pasado, el equilibrio entre contener a Irán e integrarse con Irán estaba demasiado inclinado hacia la contención, y eso llevó a una guerra desastrosa que dejó al descubierto la enorme vulnerabilidad de estos estados del Consejo de Cooperación del Golfo. Y van a apartarse de eso. Así que creo que los iraníes van a ver esto como un camino hacia su rehabilitación política, económica y de seguridad en la región, dentro de unos Estados Unidos que ya no estarán en posición de presionar constantemente para contener a Irán y que puede que ni siquiera quieran hacerlo por su propio acuerdo con Irán. Y esto va a ser una enorme oportunidad para Irán. Eso no significa que todo vaya a ir bien. No significa que todo vaya a ser sin fricciones, ni que no vayan a surgir otros tipos de problemas, que sin duda surgirán. Pero será más o menos desde su punto de vista el final de una era de 47 años en la que el principio organizador de la política estadounidense en Oriente Medio fue la contención y el aislamiento de Irán. Y por cierto, este es el gran temor de los israelíes. And this is the nightmare of the Israelis, by the way. Yeah.
Bueno, en toda cuestión de inseguridad, en la competencia por la seguridad, siempre hay que gestionar el dilema de la seguridad, equilibrando la disuasión con la tranquilidad. Es decir, asegurarse de no provocar, pero al mismo tiempo mantener la capacidad de disuasión. Creo que durante la Guerra Fría, por la concentración de poder, ese equilibrio se rompió. Fuimos hasta el extremo. No había necesidad de tranquilizar a nadie. Nos centramos completamente en la disuasión y la contención, sin ofrecer garantías. Creo que ahora hace falta un reajuste. Y sí, pienso que no solo con Irán, sino en el mundo en general, va a ser necesario hacer algunos cambios, adaptarse a la nueva distribución del poder. En fin, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, muchas gracias. Aprecio mucho tus ideas y espero que no te deporten. Pero si eso pasa, estaremos encantados de tenerte de vuelta en Escandinavia. Así que gracias. Lo agradezco. Muchas gracias. Talk to you soon.